pretender medir qué tan democrática es nuestra democracia, qué tan democrático es cada uno de nuestros estados, se requiere brindar un diagnóstico del estado actual del Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la competencia partidista, la participación, la libertad, la igualdad, la equidad. Queremos contribuir a consolidar avances logrados y a realizar los cambios necesarios. Agradecemos profundamente la voluntad del Instituto Federal Electoral y del Centro para el Desarrollo Democrático, encabezado por la doctora Arminda Balbuena, para iniciar una colaboración fructífera entre la Red de Investigación de la Calidad de la Democracia y esta institución. Es para nosotros un honor que 3 de los ponentes en esta mesa redonda son miembros de nuestra red. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer al doctor Gabriel Estrella Valenzuela, el rector de esta máxima casa de estudios, por aceptarnos y recibirnos tan cálidamente para ser sede de este cuarto foro regional que lleva a cabo el Centro para el Desarrollo Democrático. En segundo lugar, quiero agradecer al doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, por siempre apoyar estas iniciativas por parte del centro y además por ser el impulsor de estas ideas. A todos los miembros de esta comunidad universitaria, muchísimas gracias. Por supuesto, a la red de investigación de la calidad de la democracia, muchas gracias, porque además todos ellos son ponentes, gracias a la consejera Macarita Elizondo, a los compañeros universitarios, jóvenes que nos siguen por estas redes sociales de las que se han estado hablando ya en las diversas intervenciones que han precedido a este inicio del foro, y que además vamos a interactuar al final de las presentaciones de los ponentes, no solo con los aquí presentes, sino con los que nos van a estar siguiendo online. A los compañeros y amigos del Instituto Federal Electoral, muchas gracias por acompañarnos, al vocal ejecutivo por todo el apoyo brindado para que sea posible la realización de este evento. A todos ustedes, pues, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este cuarto foro regional, como les he comentado, que organiza el Instituto Federal Electoral a través del Centro para el Desarrollo Democrático. El tema de este foro está clarísimo, ya se ha expresado, la e-democracia, los retos y las perspectivas. A través de estos eventos, el Centro para el Desarrollo Democrático abre espacios de comunicación entre sectores de la sociedad, como los estudiantes y los especialistas en ciencias sociales, para facilitar el intercambio de ideas en temas político-electorales de gran relevancia. Ahora bien, en cuanto al tema que nos ocupa hoy, considero que es de gran relevancia para la democracia mexicana, ya lo ha manifestado así tanto el rector de esta máxima casa de estudios como el consejero presidente del Instituto Federal Electoral. La influencia de la tecnología en el desarrollo democrático ha sido analizado ampliamente desde varias perspectivas teóricas. Algunos autores como Rousseau afirmaban que el progreso científico corroe la intimidad e igualdad de las relaciones políticas. Otros, como Karl Popper y Russell, establecieron una clara conexión entre el espíritu de la ciencia y el éxito de las instituciones democráticas liberales. Esta discusión ha adquirido relevancia en las últimas décadas porque la tecnología ha modificado la vida cotidiana de manera tan radical que resulta imposible excluir de esta tendencia a las instituciones políticas. Estas han modernizado su infraestructura, adoptando diversas medidas para dar respuesta a sus objetivos. Por ejemplo, proporcionar atención a diversos trámites y solicitudes de los ciudadanos a través de Internet. Resulta de particular relevancia la relación entre democracia y tecnología en el ámbito electoral, ya que esta última ha sido un elemento para agilizar los procesos de elección. En el caso de México, por ejemplo, el COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contempla varios avances, como la emisión de la credencial para votar con fotografía, los monitoreos de propaganda electoral en medios electrónicos, la formación y depuración del padrón electoral y la puesta en marcha del programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Para el IFE, pues, el uso de las nuevas tecnologías ha resultado en ventajas y beneficios que contribuyen a mejorar la eficacia, eficiencia y rapidez en muchas de sus actividades. No obstante, para las instituciones resulta indispensable escuchar a los expertos.
conocer las tendencias y contar con los medios y recursos para adaptarse continuamente a los cambios. Hoy más que nunca la voz la tienen ustedes, los ciudadanos, los jóvenes estudiantes, los expertos investigadores. Gracias por ser parte de este foro, por establecer este contacto con nosotros y acompañarnos en nuestro trabajo. Bienvenidos pues a este cuarto foro y vamos a dar inicio. Va a ser por orden alfabético las intervenciones y contarán con un tiempo de 15 minutos cada uno de los ponentes para exponer sus ideas y después abriremos ya el espacio a las preguntas para que en ello puedan ustedes también interactuar, no solamente, insisto, con el público presente, sino con quien nos sigue online, que es democraciaenmexico.org, en Twitter, Democracia en México, Facebook, la red de investigadores sobre la calidad de la democracia, y Radio Hispana, Telemundo, El Mexicano, Síntesis TV, ellos son los que nos están siguiendo, todos online. Y bueno, vamos a continuar con la doctora María Macarita Elizondo Gasperini. Es doctora en Derecho con mención honorífica y medalla al mérito universitario Gabino Barreda por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en justicia constitucional, cuenta con más de 20 años de experiencia en Derecho Electoral y Jurisprudencia, plazo en el que igualmente ha sido investigadora y académica universitaria con diversos reconocimientos y distinciones por su alto desempeño. Autora de varios libros y numerosos artículos de investigación sobre cuestiones constitucionales y de justicia electoral, miembro de número de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Fue juez y magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, designada por el Senado de la República a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y actualmente es consejera electoral del Instituto Federal Electoral. Cedo el uso de la voz a la doctora María Macarita Elizondo Gasperini. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero agradecer al Centro de Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral, a su titular, la doctora Arminda, que me extiende esta cordial invitación, obviamente en primer lugar formulada por el consejero presidente, a quien de corazón agradezco que me escuche, porque a veces no tenemos el tiempo necesario de escucharnos en las propias instalaciones del IFE, sino cuando uno se traslada a provincia, tiene uno el espacio y el tiempo, y para mí es un alto honor que él escuche mi participación en un tema que converge en nuestra inquietud y nuestro entusiasmo, que es el voto electrónico. A todos los compañeros de nuestra institución, del Instituto Federal Electoral, que se encuentran aquí presente, y en extensión a quienes nos escuchan, igualmente la cálida recepción de esta Universidad Autónoma de Baja California, a la Red Nacional de Investigadores sobre la Calidad Democrática, cuyos miembros se encuentran aquí presentes, a todos ustedes por su presencia y su paciencia, y auguro el éxito, una vez más, en este caso, al cuarto Foro Regional 2010. Mi intervención la voy a centrar más en cuestiones, en un inicio, históricas, legislativas, para concluir lo que en principio se considera como un avance de la democracia. Fíjense ustedes que México no le es extraño que su legislación, sobre todo a nivel federal, haya contenido una norma expresa que autorizara las máquinas automáticas. Tienen ustedes frente a sí el texto expreso de la ley federal, ¿verdad?, que se denominó Ley para la Elección de Poderes Federales de 1918, inicios del siglo pasado. Y en ella, lo cual considero el primer antecedente de nuestra legislación mexicana a partir de la Constitución que nos rige, que regulaba
la utilización de medios electrónicos en las elecciones federales. De este texto yo me di cuenta hace 15 años cuando inicié una investigación doctoral y el destino de mi investigación me desvió porque se centraba mi investigación a la defensa del candidato como interés público nacional. E insisto, hace 15 años me topo con este artículo y digo, ¡ay, no es posible! 1918 y el legislador decía en ese entonces que podía recogerse por medio de máquinas automáticas el voto de los mexicanos. Obviamente captó mi atención este artículo, desvió un poquitito mi investigación y me llevó a proponer, insisto, desde una perspectiva pues que yo le llamé sueños juliovernescos, la propuesta de las máquinas automáticas en 1995. En el diario de debates, porque busqué los antecedentes legislativos, el espíritu del legislador, y me topé con que en el diario de debates del 16 de junio de 1918 fue cuando se discutió este artículo 58. Y fue interesante el debate entre los legisladores de entonces. Uno de ellos toma la palabra y pide que se le explique cuál iba a ser la mecánica de estas máquinas. Y el presidente de la mesa le dice, ahí andan circulando unos folletitos que establecen los lineamientos del uso de estas máquinas. Le ruego usted se detenga para leerlos. Y entonces empieza la discusión del artículo, donde por ahí circularon unos folletitos mismos que obviamente no se hizo la traducción o la lectura en la sesión, y entonces obviamente se desconoce cómo funcionaron o si llegaron a funcionar o cuál era la idea de instrumentar estas máquinas automáticas. Pero bueno, lo interesante es ver que todas las leyes posteriores, es decir, la de 1946, la de 1951, la de 1973 y hasta la de 1977, es decir, la LOPE, todas ellas tuvieron dicha referencia del uso de máquinas automáticas para la recepción del sufragio. Cambió en cierta medida la redacción, pero invariablemente todas ellas se dieron a la tarea de dejar plasmado en texto legal a nivel federal del deseo de nuestro legislador porque desde entonces se recogiera la votación en México, en toda la República, a través de máquinas automáticas. Los ordenamientos de 1987, de 1990 y en consecuencia el del 2008 ya no dijeron nada al respecto. Es decir, la conclusión que podemos extraer dentro de la legislación federal que ha estado vigente bajo el texto de nuestra Constitución del 17, tenemos en consecuencia que 69 años de nuestra República tuvimos leyes electorales que reconocieron el voto electrónico y solamente los últimos 23 años el legislador decidió ya no incluir ese texto en la legislación. Últimamente, ahora, nuevamente ha resurgido con mayor fuerza en los últimos años la posibilidad de realizar estudios, ahora sí, sobre la viabilidad o no del uso de esas máquinas automáticas. Nos hacemos una pregunta. ¿México cuenta ya con las condiciones necesarias para la implantación o implementación de un sistema electrónico de votaciones? ¿Es necesaria una reforma legal para que esto pueda ser una realidad? Independientemente de los resultados a los que se llegue en la comisión que se ha creado en forma temporal para ese estudio, lo cierto es que el legislador ordenó la realización de estudios que permitan ponderar la viabilidad o no
del uso de instrumentos electrónicos de votación, autorizando para ello que el Instituto Federal Electoral, en su ejercicio fiscal 2010, pueda destinar recursos para la realización de dichos estudios, tal y como se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, publicado en el Diario Oficial de fecha 7 de diciembre del 2009. Es interesante la lectura del artículo transitorio que veremos en la siguiente diapositiva. El artículo transitorio de ese punto 25 del presupuesto de egresos de la Federación refiere que deben destinarse los recursos de nuestro ejercicio fiscal 2010 para iniciar investigaciones o estudios técnicos a fin de determinar en el mediano plazo, ¿verdad?, la viabilidad o no de utilizar esos instrumentos tecnológicos. Pero fíjense cómo el legislador ya nos está marcando lo que debemos de puntualizar, y ahí lo estoy subrayando. Uno, que garanticen la efectividad de la autenticidad del sufragio. Dos, el posible recuento de la votación. Fíjense la importancia que el legislador le está dando a este tema, que es uno de los temas torales de la última reforma. Y tres, obviamente, la secrecía del voto. Para ello, el Instituto Federal Electoral integró una comisión temporal de la que me honro formar parte de ella, gracias al consejero presidente que hizo la propuesta directa para que su servidora pudiera integrar esa comisión temporal y, bueno, pues en cierta medida aportar algunas ideas sobre si es viable o no la utilización de estos instrumentos de votación y en qué medida pudiera implementarse ya, o si es necesario alguna adecuación legislativa. La encomiable labor de algunos estados de la República, entre ellos Coahuila, el Distrito Federal y Jalisco, estas entidades federativas han sido precursoras de las elecciones que han aprovechado el uso de las tecnologías en la emisión del voto de manera vinculante. El primero de ellos, Coahuila, ha sido el pionero en el tema de la urna electrónica, el segundo con el proceso de democracia incluyente, que lo llevó a desarrollar un auténtico prototipo de urna electrónica y software, así como la vinculación con la autoridad jurisdiccional para la elaboración de un catálogo de causales de nulidad vinculados al uso de la urna electrónica. Y el tercero, esto es Jalisco, que desarrolló una urna electrónica que, además de su diseño, muestra la transparencia de su funcionamiento y transmite los resultados de manera inmediata al momento mismo del cierre de la casilla al Consejo Local. Tenemos que, allende fronteras, el Consejo de Europa, que abarca diversas organizaciones internacionales, así como Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y la Unión Europea, formularon una serie de recomendaciones en la cual el Comité de Ministros de los Estados miembros consideran que deben ser adoptadas por todos aquellos países en los que se implemente las votaciones electrónicas. Y sugieren a los Estados miembros, por lo pronto, que realicen ciertas precisiones, ya sea en su legislación o en sus acuerdos, para darle la calidad que merece la votación electrónica. Para mí llama mucho la atención una de esas directrices, todas en lo particular, pero una en lo individual, pues para un enfoque distinto para la implementación del uso de tecnología en la emisión del voto, recomiendan fijar en principio la atención en el tipo de democracia y las partes interesadas en ese proceso, más que en revisar la tecnología en sí mismo, es decir, el uso de la tecnología la consideran en un segundo plano. Incluir a las partes interesadas no solo es proponer un consenso de fuerzas políticas, sino tomar en consideración a quienes realizan los cambios, es decir, al Poder Legislativo, a quienes los deben hacer valer y respetar, es decir, al Gobierno, y a quienes va dirigido la sociedad en general.
a quienes desarrollan en sus respectivos ámbitos la competencia, como son las autoridades electorales, y todos ellos como agentes sustanciales de un proceso integrador. En aquellos países en donde se han sumado los esfuerzos a favor de la votación electrónica, se han hecho recomendaciones importantes, consistentes, entre otros múltiples factores, en tomar en cuenta la etapa de desarrollo de la sociedad civil. Ya veíamos en la brillante exposición del doctor Aceves la facilidad o no con que cuenta el uso de la tecnología y su acercamiento por sectores de la sociedad, ¿verdad? A los de la tercera generación, es decir, la de plenitud de vida, pues ya los mandó a la estratosfera del ciberespacio. Y en cambio a los más jóvenes, que son los más inquietos, son los que tienen el mayor acercamiento. Y curiosamente, hoy en día, esos jóvenes son los que no tienen la posibilidad de votar porque no cuentan ni con la mayoría de edad, o aún no teniendo la mayoría de edad en el momento de solicitar su credencial, ¿verdad? No están próximos a adquirirlas. Entonces, vemos que es muy importante la etapa de desarrollo de la sociedad que permita en cierta medida la sensibilidad para que a través de este mecanismo pudiera aprovecharse el particular interés que ellos tienen o habilidad que ellos tienen para el ejercicio de un derecho constitucional como pudiera ser el del voto. Hay que tomar también en cuenta estos factores. Vincularlos a la democracia, la vigilancia y revisión de acceso a la información que se desarrolle, el acceso fácil a la información legal y judicial para el público, la mezcla equilibrada, cualitativa y cuantitativa de la participación pública en el proceso, en fin, una serie de recomendaciones. Fíjense que el otro día, estando igualmente invitada por la doctora Arminda en la propia sede del instituto, donde se hizo una de las mesas, las primeras mesas sobre estos temas, dijo Joseph Thompson, que es el director de CAPEL, si bien el modelo latinoamericano de organización de elecciones es el que se ha empezado a expandir en el mundo, dado su base de desconfianza para superar fraudes electorales, para pasar a una etapa de credibilidad en un proceso electoral que genere legitimidad en sus autoridades e instituciones, lo cierto es que su experiencia está más hacia el uso de la tecnología y automatización de la organización y no en el voto mismo. Esto es la tecnología en el registro electoral, en dar a conocer los resultados electorales, etcétera, pero no en la recepción o captación del voto. Son muy pocos los países latinoamericanos, decía Joseph Thompson, como son Brasil y Venezuela, los que sí votan en su totalidad por medios digitales. Hay quienes están igualmente esperanzados a que existan más países en Latinoamérica que se acerquen a esta experiencia digital. Pero, ¿qué aconseja la experiencia digital? Aconseja en que la implementación de ella en las democracias modernas sea gradual, sea con pasos firmes pero prudentes. La gradualidad ha sido uno de los éxitos que ha tenido en su implementación. México ha ido paulatinamente buscando esa gradación. Ahorita la tenemos en algunos estados de la República, donde iniciaron ya de manera no como experiencia piloto o de laboratorio, sino como un ejercicio ya vívido del sufragio, en donde ha ido penetrando paulatinamente primero en algunos distritos, después ya la totalidad y ahora ya hasta en elecciones del gobierno local. En el caso de Coahuila, ¿verdad?, que fue el pionero en votaciones electrónicas, como les dije, en el caso del Distrito Federal y en el caso de Jalisco. Todos estos han dado pasos firmes hacia ir construyendo la posibilidad de la captación del voto a través de medios electrónicos. Llama mucho mi atención en que tampoco podemos extraernos o sustraernos al contexto jurídico. En el caso pionero de Coahuila, se impugnó, ahí tienen ustedes los números de los recursos,
se impugnaron casillas en donde se había implementado urna electrónica. Y lo interesante fue ver cómo se sirvió o fue desahogada y darle un valor probatorio a lo extraído de la, llamémosle, urna electrónica. Y en este caso, en el caso de Coahuila, no arrojaron muchos datos la sentencia por sí misma, pero lo que impugnó la parte quejosa era la negativa de la autoridad responsable para abrir el paquete de votación, ¿verdad? Y quería abrir que esa urna correspondiera lo asentado en ella con lo que habían votado los electores, ¿verdad? Y no que por ahí desaparecieran algunos números como suele pasar hasta en nuestras propias exposiciones, que se perdieron por ahí algunos números. Entonces resulta que querían abrir la urna. Bueno, fue interesante el ejercicio judicial que se hizo en estos expedientes para describir el procedimiento de la apertura de esas urnas y extraer, ¿verdad? Y obviamente hacer el reconocimiento técnico de que lo arrojado como resultado de la urna, ¿verdad? Porque en Coahuila lo que pasa es que se imprimía la boletita y el elector agarraba la boletita y él mismo la depositaba en una urna. Entonces yo dije, wow, eso es un elegante plumón electrónico. Entonces lo que sucedió era que el resultado de este papelito correspondiera al resultado que se encontraba encriptado en el instrumento tecnológico, lo cual sucedió, se corroboró y no hubo problema en esas 4 casillas. En el caso del Distrito Federal es un caso interesante. Ahí hubo un diálogo entre la autoridad que organiza las elecciones, como es el IEDF, y la autoridad que califica las elecciones, como es el tribunal, para que ambos emitieran acuerdos en los que el primero reconocía la utilización de las urnas electrónicas y el segundo, a través de acuerdos, implementó las causales de nulidad que pudieran sostenerse en caso de impugnación. Y esas causales de nulidad, es interesantísimo ver que la inmensa mayoría, si no es que casi todas, se refieren al software. Existe una que dice cuando el software electoral no permite realizar la habilitación e inhabilitación del instrumento electrónico de votación o impida el correcto desarrollo de la votación. Y todas se refieren al software, como aquella, por ejemplo, cuando el software electoral no hubiera sido cargado o integrado en los respectivos instrumentos electrónicos para la recepción del voto en los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Distrito Federal. Les invito a la lectura de estos acuerdos, ahí están señalados, ¿verdad?, que inclusive se encuentran en sus respectivas páginas web del instituto, porque es curioso cómo a través de acuerdos se fue construyendo la manera jurídica de ir implementando estos mecanismos de votación. En el caso de Jalisco, también hubo impugnaciones, ahí van a tener a la vista los expedientes, en donde en esos juicios, ¿verdad?, se hicieron valer diversas causales de nulidad y lo interesante para rescatar de ello, afortunadamente no hubo modificación de los resultados electorales, pero se dolían los partidos políticos de que no hubiera una capacitación generalizada, ampliada y exhaustiva a la totalidad de los ciudadanos o empadronados. Bueno, obviamente es muy difícil demostrar, sobre todo cuando se basa en un hecho negativo. No hubo la capacitación, entonces pues, obviamente no le correspondía aprobarlo, ¿no? Pero en fin, los agravios estuvieron dados. Fue interesante escuchar cómo lo resolvió el propio tribunal. Quiero referirme a lo que no tienen los estados y con ello quiero concluir.
¿Qué es con lo que no cuentan los 3 estados que hemos visto como pioneros de la votación electrónica? Obviamente sus máquinas automáticas no tienen teclado porque su legislatura no permite las candidaturas independientes. A nivel federal tenemos pues, por lo pronto en la ley, ¿verdad?, que todos aquellos candidatos que no se encuentren registrados o que postulados a través de un partido político, pues irán las votaciones a candidatos no registrados, irán a parar por lo pronto a un acta diferente. Pero bueno, le da la oportunidad la legislación federal de que el ciudadano se exprese de esa manera, independientemente de los criterios encontrados o no entre el Poder Judicial Federal de la Suprema Corte de Justicia, integrado por la Suprema Corte de Justicia, de aquel del Tribunal Federal Electoral, ¿no? Pero entonces quiere decir que a nivel federal las máquinas automáticas tendrían o que tener la facilidad táctil en la pantalla o en el teclado para que el ciudadano se exprese si es que considera a algún candidato no registrado o no postulado por un partido político. También no tienen el recuento en estos 3 estados. No se utiliza la credencial de elector como instrumento de apertura de la urna electrónica. No se le da un valor específico a la suma de esos votos nulos y obviamente no tienen el voto de los mexicanos en el extranjero. Estos elementos sí se encuentran inmersos en el estudio que debe de hacerse a nivel federal y que traería como consecuencia, obviamente por mayores elementos de análisis, un reporte diferente en esta comisión temporal. Pero ¿cuáles son los temas a definir? Los temas a definir es la calificación de la urna electrónica como medio de prueba, el alcance probatorio de la misma y de los documentos que emanan en ella, la autoridad del sistema como medio probatorio. En el 2003 se reforma el Código de Comercio y permite la firma electrónica y dice la ley que los datos contenidos en una firma electrónica tienen los efectos de una documental. ¡Wow! Entonces tenemos por disposición legal que lo que se encuentra electrónicamente para efectos judiciales se le da el valor de una documental. Habría que establecer a nivel federal electoral si vamos a darle o no un efecto de documental, porque el valor probatorio de una prueba técnica es diferente, obviamente, al valor probatorio de una prueba documental. ¿Y qué va a ser? ¿Documental público o privada? Porque hay urnas en donde el resultado la tiene la propia urna. Hay otras en donde imprimen, le pasan pues al receptor de la votación y es la propia autoridad la que después cuenta aquello y levanta el acta. Entonces, lo público es el acta de la autoridad y lo privado sería lo sostenido en la urna, ¿verdad? En fin, ya me pasaron aquí un papelito, que me quedan 3 minutitos, yo creo que son menos, pero aquí me cedió lo que no utilizó la doctora Cebes, y cosa que le agradezco. Pero quiero sostener por último lo siguiente. Para materializar el voto electrónico a nivel federal, sí se requieren, a mi juicio, de la implementación legislativa, ya sea por el propio legislador, yo diría implementación normativa, ya sea por el propio legislador o por la autoridad con facultades reglamentarias, para que se proceda en consecuencia a establecer, 1, las causales de nulidad que pudieran generarse o encuadrarse de las conductas atípicas que pudieran alterar el buen ejercicio de este derecho. 2, obviamente el ejercicio de este derecho de llevarlo a cabo a través de las instancias judiciales y los efectos procedimentales de las llamémosle, diligencias indagatorias o para mejor proveer, y los avances del desahogo de las pruebas. Reitero la necesidad de desarrollar y mantener de manera efectiva, transparente y responsable las acciones de las instituciones democráticas
que respondan a las necesidades y aspiraciones de todos para combatir la creciente sensación de descontento político y el malestar de los ciudadanos, destacando la importancia de mejorar los procesos democráticos en el contexto de las nuevas oportunidades y, como ya hemos referido, los desafíos que plantea nuestra sociedad de la información. Muchas gracias por su asistencia y su paciencia. Muchas gracias a la doctora Macarita Elizondo por esta exposición.